Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa va a salir el 27 de mayo del año 2024. Otro episodio de los lunes en Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como @Mingo Piso 1 y a Erika Mendoza la consiguen como @Mentoz, y en Instagram a Mingo lo consiguen como @Mingo TV y a Erika Mendoza la consiguen como @Erika Mendoza. Por allí consiguen, además, encuentran información de los programas e información muy interesante sobre este canal. Que les pedimos que se suscriban, que le den like a este programa y que toquen la campanita para que estén pendientes de la parrilla cada día más nutrida de Mingo TV. Gracias a Catherine Manzano por estar con nosotros como productora ejecutiva. Ya tantos años hemos trabajado junto con Catherine, ¿no? Hemos visto crecer a ella y crecer a su hija, que está ya grandota también. Bueno, hoy estamos con Miguel Fontán. Miren, a mí me gustaría discutir hoy con Miguel Fontán una característica de los venezolanos que yo voy a llamar, salvo mejor opinión, el redentorismo del venezolano. Y yo me voy a apoyar con unos textos espectaculares del psicólogo Manuel Llorens, que escribió un libro hace tiempo que se llama Terapia para el Emperador. Manuel Llorens es un todavía joven psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, que para más datos fue por mucho tiempo el psicólogo de la Vinotinto. Y bueno, él es una persona súper reflexiva, sus libros tienen una profundidad y un compromiso con el país maravilloso. Y en este libro, que se llama Terapia para el Emperador, él lo que trata de escudriñar desde su experiencia son dos características del venezolano. Una de ellas, el redentorismo, o sea, la imposibilidad, ya vamos a ver cómo él lo define. O sea, el que llega a lo público, bien sea un equipo de fútbol, bien sea a la política, bueno, emperador es poco, ¿ok? Él asume, pues, encarna un conjunto de poderes que no tiene, que no termina de tener, el, el, y de nuevo, digamos, esto termina en la exigencia de una fe incondicional ante los supuestos atributos del líder, del jugador estrella, etcétera. Y cuando él trata de buscar algún tipo de explicación, se encuentra con este párrafo de Mario Briceño Iragorri, que es uno de mis escritores venezolanos preferidos, de los, digamos, clásicos del siglo XX. Dice Mario Briceño Iragorri: nuestra gran tragedia cultural de pueblo radica en haber llegado sin llegar. Jamás hemos sabido esperar, porque un pueblo que no medita el valor de sus propios recursos ha de caminar los opuestos caminos que conducen ora a la desesperación, ora a la presunción. Y después lo empalma, y ya con esto termino para darle la palabra a Miguel Fontán, empalma con una frase de Rómulo Gallegos, escrita en 1921, que para describir a los venezolanos lo definía así: ese amor a la aventura, al gran esfuerzo de un momento, por incapacidad para el pequeño de todos los días. Y dice Llorens: para ir a un mundial necesitamos no del gran esfuerzo de un momento, sino del pequeño esfuerzo de todos los días. Y lo planteo porque yo creo que estamos en un peligroso momento redentorista, en el cual están puestas todas las miradas en el milagro que viene, en el esfuerzo que se está dando, en la épica que se está planteando, pero cuidado, siempre llegamos a este momento, en primer lugar, por la ruta equivocada, con el diagnóstico errado y sin estar preparados. Para cualquiera que sea, si te vas a ir por un barranco, no estás preparado para sobrevivir a la caída.
O sea, digamos, el mito de Ícaro sin haber preparado las alas, sin haber contado con la cera suficiente, sí, y por lo tanto el primer aleteo te desplomas. No sé qué te parece que discutamos sobre esto, querido Miguel Fontán, para abrir la semana. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación otra vez. Un saludo a tu audiencia y a la audiencia de Mingo TV. Me parece difícil entrarle al tema que planteas desde una perspectiva, porque así como bien dices, está el acto de la emoción, está el acto de la poca reflexión, hay muchas cosas que se conjugan, ¿no? Pero yo escuchándote y escuchando las referencias que haces, y otra vez volvemos al ejemplo del fútbol, ¿no? Que terminamos la vez pasada con ese ejemplo y lo retomamos hoy. El país es más o menos el reflejo de esa emoción que tiene la fanaticada cuando Venezuela gana el primer partido y que no se pregunta qué cosas necesita, qué cosas debe mejorar, sino que ya da por sentado con una pequeña victoria que sí se puede ir al mundial, ¿no? Y los que están allí siempre hablan de trabajo, siempre hablan de las carencias que tienen o que tenían. Entiendo que ya las han ido, en algunas cosas han ido superándolas, pero en los tiempos de Lloren había muchas carencias y la fanaticada siempre se ilusionaba hasta que ya no había chance de llegar, que generalmente eran a los pocos partidos de jugarse. Así el venezolano entiende, y escuchándote, creo yo, que entiende lo público y lo político. Es decir, el evento, llámese mundial o llámese elecciones, ¿verdad? La pasión irreflexiva, el volcar todas las esperanzas en esa sola apuesta, sin preguntarse si tenemos los mejores jugadores, si tenemos el mejor entrenador, si tenemos capacidades frente a otros equipos, sin preguntarnos quién es el rival, este, simplemente con la fe de que ahora sí se puede, de que si jugamos bien un partido y ganamos 5, podemos ir. Y así vamos transitando toda la ruta de la esperanza, pero a medida que va transitándose la ruta de la esperanza, nosotros nos vamos despegando de la tierra, digo como sociedad. Y eso mismo es un reflejo de lo que pasa hoy en día, ¿no? Tenemos por un lado la complejidad de lo que nos pasa hoy en día, se refleja no solamente en que tenemos una sola plaza para dos candidatos, vamos a decirlo así, ¿no? Si bien formalmente es uno solo el que va a competir, desde el punto de vista práctico son dos candidatos, a uno que se le acercan por el poder que puede tener o que tiene ahorita el ser candidato formal, y a la otra por aquella explosión de popularidad que se cree que es una capacidad en sí misma, y tú que trabajas en eso sabes que eso es tan efímero como una vela, ¿no? Dependiendo del tamaño de la vela, pues puede durar más o menos, pero siempre se va a extinguir si no se hacen otras cosas. Entonces, claro, tenemos a la sociedad. Yo este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con gente y había de todo, ¿no? Había de la esperanza ciega, de esa fe casi religiosa, en la que simplemente nos vamos a los rituales y decimos que se va a obrar los milagros sin saber si la persona puede obrar los milagros, simplemente por fe. Pero una fe, como ya tú lo dijiste la vez pasada, una fe irracional, una fe irreflexiva, una fe que no tiene fundamento alguno, no tiene un sistema de referencias que tú digas, bueno, vamos a encontrarle sentido a esto, ni siquiera se lo pregunta. Por el otro lado, tenemos unas promesas en política, si bien es cierto que la promesa en política es importante, unas promesas que no se cuidan si se pueden cumplir, si se tiene capacidad de cumplir, sino simplemente es un hecho ya consumado, ¿no? Entonces, alguien me decía, es que esta vez es diferente. Yo pensando que me iba a decir que es diferente porque hay una candidata, etcétera. Me decía, no, porque se están organizando diferente, porque ahora están los comanditos sin preguntarse si los que son, cómo están conformados los comanditos, porque ahí habrá gente que sea preparada y esté dispuesta
a contar los votos, habrá gente que se forma el comandito por moda y habrá infiltrados, habrá comanditos infiltrados que solo están ahí para ver cómo es las líneas electorales para poder contrarrestarla. Ahí debe haber de todo, pero nadie se está preguntando por eso. Simplemente se da como un dato y se aboca toda la fe en ello. Y después están, bueno, los ilusionados de siempre, los que le digo votoadictos, que no importa quién esté ahí, hay que votar porque sí, porque hay que votar. Entonces, claro, cuando uno ve la complejidad política en esas dimensiones, uno se preocupa. Uno se preocupa siquiera por hacer la reflexión, porque hasta que no pase esta borrachera de popularidad y de populismo, la gente no tiene intención de que tú le quites su esperanza y está bien, tiene su derecho. Es algo tan irreflexivo como en su momento lo tuvo Chávez con sus seguidores. Es lo mismo, solo que distinto color. Y así, ni el equipo de Venezuela puede llegar a un mundial, ni Venezuela puede lograr el progreso. Yo quiero terminar esta parte de la intervención. ¿Tú recuerdas aquel programa que hicimos, uno de los programas que hicimos nosotros en Miércoles de Perspectiva, donde yo hablaba de el fresco de Ambrogio Lorenzetti, que la ciudad de Siena, esto fue en el siglo XIV, si mal no recuerdo, le encargó que hiciera 3 frescos para el ayuntamiento, que además ese ayuntamiento se reunía, le llamaban el Concilio de los Nueve, y cambiaba cada 2 meses la gente que gobernaba por miedo a la corrupción. En esos frescos, en esas 3 paredes, hay 3 frescos. Uno que desempeña el buen gobierno, uno que representa el mal gobierno y uno que representa cuando el bienestar de la sociedad cuando hay buen gobierno. El buen gobierno, por supuesto, Lorenzetti lo dibuja está rodeado de virtudes, está la paz, la justicia, la esperanza, la fortaleza, la prudencia en el sentido antiguo, está la magnanimidad, la templanza y la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese buen gobierno tú no haces alianzas, ¿verdad? Con los que procuran y los que solo operan en el mal gobierno, porque si no es imposible tener virtudes. Las virtudes se empiezan a corromper y se empiezan a decaer, empiezan a hacer decadencia. Y nosotros no hemos visto todavía un político que se pare, que diga, yo voy a sacar a Venezuela adelante y para eso yo necesito gente que me ayude a pintar el fresco del buen gobierno. Sino que digo que voy a sacar el país adelante, agarro a los mismos pintores que están allí y que me ayuden a pintar un fresco que yo voy a decir que es del buen gobierno, pero que son incapaces de pintar porque ellos no saben pintar virtudes, solo saben pintar vicios. Pero lo peor es que la gente que está viendo eso dice, no, pero no importa, eso está bien, porque eso es estratégico, porque así es que se llega al poder, sin entender que el régimen, mientras opere los vicios, se fortalece más, porque el régimen en los vicios se sabe mover muy bien, en las virtudes no se puede mover, las naturalezas son distintas. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Vuelve otra vez, pasa el partido definitivo para ver si llegamos al mundial, no llegamos al mundial y viene la desesperanza. Pero lo peor de eso no es que venga la desesperanza, lo peor de eso es que no aprendemos sobre esa desesperanza y entonces estamos a la espera otra vez de que se conforme otro equipo malo y nos volvemos a ilusionar y cada vez en los equipos, en vez de ir como en el fútbol venezolano, que ha ido mejorando un poco más la selección con la calidad de jugadores, ya son jugadores con experiencia internacional, en el campo de lo político no solamente reciclamos los que ya están, sino que vamos degradando a los que pudiesen ser una esperanza. Entonces, yo creo que la reflexión sería que la ciudadanía tiene que estar consciente que el progreso del país, un poco en la tónica que decías del texto que leíste donde dice que no medita, esta sociedad no medita el valor de sus propios recursos, esta sociedad no medita tampoco el valor de sus propios esfuerzos y el valor de sus propias virtudes y se conforma con cualquier cosa que pueda salir de ella sin que medie honestidad, sin que medie prudencia, sin que medie virtud, sin que medie
las capacidades necesarias para hacer una ruptura con lo podrido, sino que si se dio y sale, bueno, lo aplaudimos, como tú dices, el emperador. Hay varios problemas que tú planteas que me parecen interesantes. Bueno, el primero, la verdad, es, lo hemos dicho varias veces, pero forma parte de nuestro marco de análisis. Y es que esta nueva intentona está sustentada en el equipo que nosotros llamamos el elenco del fracaso. O sea, hay un error de fondo en el hecho de que María Corina, que funge como líder del país, prefirió, por comodidad tal vez, por necesidad o por complejo, prefirió el abrazo de Superlano, Leopoldo, Julio Borges, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, ¿ok? Y sus satelitoides, todos ellos, a los que ella ganó y demostró que todos ellos están vaciados de respaldo, de militancia y de capacidad. Y yo digo que con ese equipo no vamos a ningún lado. Es que ganando, perdemos. Ganando, perdemos. Porque eso es ir bajo el signo de la traición, del entreguismo, de la colaboración a unos espacios de realización que son muy exigentes y que con ellos se sabe que no se van a lograr. Pero la primera decisión moral, el que calibra la imposibilidad de este momento, es precisamente ese equipo. Yo siempre he dicho, podremos tener tú y yo muchísimas diferencias al respecto y no nombremos a nadie, pero es que hay un país de 25 millones de habitantes, de gente nueva, de gente capaz, de gente con iniciativa, de gente con compromiso, de gente limpia, de gente con integridad, que son capaces de constituir un team, el de mucho más valor agregado que ese desgastado team con el que está. O sea, la jugada de los últimos 24 meses fue ofrecida para salir del elenco del fracaso. Y cuando abrimos los ojos, es el elenco del fracaso el que está protagonizando la jugada, incluido Edmundo González Urrutia, que es la esencia de la MUT, la esencia, que ahora resulta que es simpático, sobrio, sereno, mesurado, para todos. Bueno, ese es el problema. El problema del venezolano que hace 6 meses, 8, 12, los que fueran, elige a María Corina, que era el signo de la ruptura, y ahora dice, no, pero Edmundo es una maravilla. Tú ves, no grita, tú ves, no confronta, tú ves, no anda pidiendo justicia, tú ves. Entonces uno dice, wow, pero ¿con cuál de las múltiples personalidades del venezolano hay que hablar para hablar con el venezolano? Entonces, allí tenemos un problema de fondo con el equipo. Le guste o no le guste a la gente, señores, reconozcan. Ese equipo, debate quebrado, no va a liberar al país. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Ok? Allí no hay nadie que tenga luz propia. Y otra cosa, pues son unos bombillos quemados todos. Bueno, allí va lo primero. Allí va lo primero. Lo segundo es la psicología del venezolano que se plantea el tema de, bueno, vamos a tirar la parada de nuevo a ver qué sale. Bueno, tirar la parada de nuevo a ver qué sale es lo que el Manuel Jordan llama la esperanza del apostador. Del jugador de 5 y 6 dice él que era la forma como antes se jugaba a los caballos en Venezuela. Es la falsa esperanza del que tira la parada, del tipo que está quebrado y va de nuevo al casino, habiendo, digamos, a jugarse el apartamento de su mujer y sus hijos. Esa es la esperanza del que tira la parada, y ahora ustedes me van a decir qué probabilidades hay con ese tipo de esperanza que supuestamente están planteadas, porque con eso es poco probable que nosotros estabilicemos la ruta. Pero es que el problema de fondo
es que nosotros somos unos grandes cultores del redentorismo populista. O sea, nosotros estamos apostando al redentor, de nuevo, con la desmemoria de que los redentores anteriores que tuvieron altísimo compromiso de calle, altísimo. Bueno, yo todavía recuerdo las grandes manifestaciones, nombro dos, en Barquisimeto y en Caracas, de los actos de Capriles. No sé si alguien los recuerda. Allí yo sí creo que en Caracas el cierre de campaña de Capriles metió fácil 150.000 personas, que es lo que cabe desde que se hizo la Avenida Bolívar, ¿ok? Entre las Torres del Silencio y la Plaza Venezuela. Algunos dicen, no, 2 millones de personas. Olvídense de eso. Calculen bien. Allí caben 150.000 personas. Y yo creo que sí, en ese momento se superó cualquier barrera porque era imposible entrar a la Avenida Bolívar. Imposible entrar. Sobre todo, digamos, gente de mi tamaño, edad y contextura. ¿Ok? Imposible entrar. Yo lo recuerdo. Entonces, ahora sucede que a nosotros nos parece esta última experiencia, pero maravillosa, etcétera. Bueno, la hemos tenido antes y las mismas personas con el mismo sentido de esperanza, y con una confianza ciega en un equipo que tarde o temprano llega y digamos, resulta que te defrauda, que te defrauda. Y y de nuevo comienza el ciclo de buscar un nuevo redentor. Esa es la desgracia. ¿Qué es lo que plantea en el fondo Manuel Llorens en su propuesta? Señor, hay que hacer el trabajo de todos los días para lograr resultados. Eso es lo que hay que hacer. En eso consiste la esperanza. Concepto de esperanza, elemental. Usted quiere lograr algo, haga lo que tiene que hacer todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, imagínense ustedes cuánto hay que hacer para que Venezuela algún día llegue a clasificar en el Mundial. Igualito, en el Mundial de Fútbol, ¿no? Me imagino que estamos hablando. Plantéense. Entonces la gente, bueno, no tengo fe, ok, pero y luego, digamos, el compromiso, un compromiso emocional. Yo no sé cómo es aquí, Miguel, tú tal vez estés más enterado, pero en otros países se invierte en el fútbol, que hay que invertir en psicólogos, en masajistas, en terapeutas, en un buen, ¿cómo que se llama? Un buen manager, en directores técnicos, en infraestructura, en entrenamiento, en que puedan jugar en partidos amistosos, en que puedan viajar, etcétera, etcétera. Eso cuesta dinero que tal vez en otros países con la selección y a través de mecanismos de marketing y aportes del Estado a una empresa privada, pues se logra un fondo significativo. Hay equipos muy caros en ese sentido, o sea que tienen mucho valor. Ahora, aquí tú quieres que ganen, cuando, cuando el día que tú vas al estadio y tú no te tomas una cerveza para no gastar, bueno, así, esa es la esperanza. La esperanza es que sin que tú participes, metiéndote la mano en el bolsillo, vengan los resultados. Y ahí hay un problema. Ahora, por otro lado, para voltear la cachapa, bueno, también te lo tienen que pedir, ¿no? O sea, y tiene que haber una relación de confianza, y tiene que haber un plan. Entonces, yo siempre recuerdo que creo que era Toshiba, la gran fábrica en Japón de Toshiba, que a la entrada tenía un televisor Sony montado en una gran columna, en una gran plataforma. Entonces, los empleados todos tenían que ver el televisor Sony. ¿Por qué? Porque la propuesta de Toshiba era superar a Sony, superarla, o Panasonic, cualquiera de esas, superarla. ¿Ok? Este, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos presente que debemos superar para lograr nuestros objetivos? ¿Y qué hacemos todos los días para que eso se logre? Tú sabes que escuchándote en todo lo que dijiste, yo creo que si podemos armar, y ojalá no deje nada por fuera con esto, si podemos armar un sujeto político eh, común en Venezuela,
quizás podríamos decir que ese sujeto político tiene la razón del apostador, es decir, ahora sí, no sé por qué, pero ahora sí. La voluntad del feligrés que es ritualista, que no se pregunta por los misterios, sino que sencillamente hace a pie de la letra todos los rituales, aunque después de salir del ritual contradiga todos los postulados, y la comprensión del admirador. Entonces, claro, tenemos un sujeto político con muchas limitaciones cívicas, incapaz de usar su razón, bien sea porque no quiere romper la voluntad del feligrés en el sentido de preguntarse si estos rituales valen la pena, o no puede dejar la razón del apostador porque necesita siempre estar apostando y por supuesto se siente desnudo si sale fuera del grupo, si no tiene nadie que admirar, y eso nos complica mucho las cosas, sobre todo para un régimen como este, que con cada periodo electoral que él se arma, se va tejiendo con mayor profundidad en la sociedad y en el sistema político en general. Bien sea porque los nuevos jugadores ya entran a su juego, como hablamos del ecosistema, que eso es propio del ecosistema, no necesita que nadie esté recordándole o sometiéndolo, sino que él ya sabe cómo son las reglas del juego y él las reproduce. Entonces tenemos una sociedad que en vez de ir hacia empresarios libres y autónomos, bueno, vamos con empresarios sometidos y enchufados. En vez de ir a una sociedad que abogue por la libertad y el progreso, bueno, es una sociedad que aboga por las dádivas y por la servidumbre voluntaria. Y Maquiavelo decía una cosa que a mí me sorprendió, me impactó, más que sorprenderme, me impactó mucho. Y siempre que lo reflexiono, digo, ojalá esté equivocado, ¿no? Porque él decía que un pueblo que está acostumbrado a la corrupción jamás es un pueblo libre. Un pueblo que está acostumbrado a la corrupción siempre va a necesitar de un príncipe que lo someta. Y si no lo somete él, pues en aquella época, por supuesto, lo someterá a otra nación. Pero ese pueblo jamás se acostumbra a vivir en libertad, y porque vivir en libertad significa también una configuración de pensar de manera distinta. Vivir en libertad significa, como decía Kant cuando habla de la ilustración, tener el valor de servirse de su propia razón, aunque esa razón vaya en contra de lo que es el común. Y yo creo que uno a veces ve en Venezuela signos de que hay una parte de la sociedad que está aprendiendo y, y uno se emociona, pero por algún motivo, y quizás tú lo puedes reflexionar ahora mejor que yo, quizás por algún motivo olvida las enseñanzas que ha tenido y se deja llevar por la pasión del momento. Obviamente en Venezuela no hay pensamiento estoico en ese sentido, porque la pasión nos abraza, buena o mala, nos abraza todo el tiempo, y a veces hace que la sociedad, como tú decías antes, teniendo la posibilidad de construir un camino, se lance por un barranco. Y lo peor es que se ha lanzado varias veces por el barranco electoral. Lo peor es que el camino tiene las mismas flores y las mismas piedras, y sin embargo dice, pero es distinto. Esta vez es distinto, quizás porque antes pasó en la mañana y ahora pasa en la tarde, y las sombras de las piedras son distintas, y es incapaz de ver que son las mismas piedras que están ahí, solo que proyectan distintas sombras. Yo no sé cuánto deba sufrir un desencanto de una sociedad para madurar y para querer superar las limitaciones cívicas. Sobre todo, que era lo que conversamos quizás en algún momento, sobre todo cuando ese entramado, tanto institucional ese entramado que sale de la propia sociedad, pongo de referencia a las academias, se llenan de personas afectas a ese tipo de pensamiento que prefiere someter a la gente y mantenerla bajo ciertos límites, y que nunca aprendan a pensar por sí mismos. Y el que trate de hacer pensar por sí mismo es catalogado de radical, de guerrero del teclado, no sé qué otras epítetos pueden utilizar.
Pero lo que sí estoy seguro es, si uno ve la composición, por ejemplo, de las academias ahorita, uno se da cuenta que ahí no hay, por lo menos en las últimas, en los últimos 7 años, alguien que ingrese, que sea crítico al establishment intelectual o al establishment opositor. Todos son afectos, todos son constructores de ese establishment. Así es muy difícil si una sociedad no se acostumbra a que el ciudadano se percate que tiene que pensar eh, sobre sus propias ideas y sobre su propia reflexión y cuestionar, es muy complicado que una sociedad pueda abrir los ojos frente a los retos, por ejemplo, que tenemos ahorita. Cómo ser libre ante un régimen que tiene un poder que sobrepasa el poder de la sociedad y además de eso tiene unas instituciones y además de eso tiene una sociedad que está infiltrada por ellos mismos y que a veces conjura los peligros antes de que puedan desarrollarse. Mira, Miguel, tú que sigues el fútbol, ¿cómo se llama esa jugada donde el jugador, digamos, agarra la pelota y, digamos, levanta la pierna y lo echa para atrás y mete el gol? Eso tiene un nombre, La chilena, dices tú. la chilena. Bueno, te voy a contar estuve en Jamaica con mi sobrino nieto, que además juega muy lindo el fútbol, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de ver un juego, entre él, entre su equipo, su colegio y otro colegio, una liga en Jamaica. Bueno, el sobrinito mío es un gran consumidor de jugadas de fútbol, ¿no? En YouTube para los niños, de estos que les enseñan al fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, el sobrino nieto mío, experto en chilena, ¿ok? Entonces, se abre el juego y el sobrino lo que estaba era esperando poder hacer su chilena. Hace la primera y cae tan mal que, bueno, llorando, el pobre niño, quién sabe cómo se golpeó, tuvimos que auxiliarlo, sacarlo del juego. De verdad que de esas caídas que un grado más y son un desastre físico, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada. Vuelve a entrar y vuelve a hacer la chilena, ¿ok? Ahora, la reflexión que hacía su padre, con mucha seriedad y mucho cariño con su hijo, era esta. Al final, los resultados del fútbol no es por el virtuosismo de aquel que hace la chilena, sino de aquel que trata de jugar siempre, que trata de jugar en equipo, que trata de construir una sinergia con los compañeros, que trata de adivinar cuál es el juego del otro y que por supuesto mete goles. La circunstancia fue, digamos, muy adversa para ellos, que fue algo así como 9-2, los niños de 7 años, obviamente. Ahora, qué interesante. Dice Llorens, que al jugador venezolano le fascina ganar por viveza, por habilidad, el caño inesperado al borde del área, pero no le entusiasma tanto ganar por orden, por perseverancia o por seriedad. Al futbolista venezolano le cuesta sostener un partido de 90 minutos concentrado, ¿ok? Les cuesta sostener una temporada consistente. No, todo el mundo anda, como decimos nosotros, cazando güiro. Ahora, la crítica de fondo de Jones, muy seria, muy responsable, que yo, digamos, abordo desde la anécdota amorosa por mi sobrino nieto, que está empezando la vida, pues, ¿no? Y está empezando a jugar fútbol, es la misma. Y su padre, que es un hombre muy sabio, muy responsable, y muy dedicado a ser papá, le decía, hijo, tienes que aprender más bien a esto que dice Johnny, a jugar con consistencia, porque claro, después se cansaba, etcétera, no iba atrás la pelota. Entonces, yo creo que este es un dato del venezolano que hay que tenerlo presente. Lo decía mi amigo Antonio Cova, Venezuela vive desde el operativo. Nunca recoge la basura y de repente un sábado vienen 100 camiones y recogen toda la basura. Hasta el próximo basurero. ¿Ok? Nunca sacan, qué sé yo, la cédula, pero vienen los operativos de cedulación y todos los obstáculos se transforman en facilidad y ese día tiene cédula brillante por detrás y por delante, etcétera, ¿no?
Entonces, ahora, un país de operativos es un país que siempre se ve desbordado por los problemas y que no los resuelve, los parapetea. Entonces, este es el país del parapeteo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienes la emoción, hay un líder que innegablemente él pasa por las calles y despierta emoción. Es lo que está a la luz, a la vista, no necesita anteojos, pero no veo el trabajo del día a día que significa enfrentar la poderosa maquinaria del poder del gobierno el día de las elecciones. Y tú estabas conversando y yo recuerdo las sabias palabras de David Villarreal, un estratega político con el que yo trabajo que tiene muchísima experiencia, ¿no? Y que además es un hombre, digamos, el muy sabio, honesto. Entonces, siempre que estamos en una campaña, viene gente y dice, no, tenemos una estrategia y un mecanismo de geolocalización. El de las elecciones vamos a saber quién vota, cuándo vota, qué horas vota, cuántas respiraciones por segundo, la tensión alta del tipo. Lo vamos a ver, yo lo he visto saliendo de su casa, Google Maps, inteligencia artificial y no sé qué. Y Javier siempre dice, yo tengo 12, 13 años, 15 años trabajando en esto y nunca he visto que eso funcione el día de la elección. El día de la elección es un vacío de información, dedos cruzados, expectativas que se realizan o se defraudan, muchísima ceguera, no tienes cómo ver y muchísima angustia, porque entonces operan las percepciones. Ahora, eso es así en cualquier sitio, se los garantizo. ¿Por qué entonces tú tienes resultado el día de la elección, adverso o a favor? Porque hay una institución que maneja eso. Y es una institución que tiene un compromiso con el país de ser imparcial, de contar tu voto y de respetar tu voluntad. Ahora, cuando eso no existe, tú estás a ciegas, el árbitro está pitando a favor del mismo, ¿ok? Y tú vas a conseguirte con unos votos allí, bajo la expectativa de que tú tienes cómo recaudar las actas y no sé qué, y no estamos hablando del estado de Barinas, estamos hablando de el desafío de lo que es Venezuela, como un todo. Y yo no veo que que es lo que llamaría Jones el trabajo del día a día, esté acompañando el fervor de la calle. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, mis queridos amigos, es que nosotros estamos desentrañando las formas de ser, de pensar y de resolver los problemas que tienen los venezolanos, que es la golilla, que es la viveza, que es, digamos, el preciosismo, que es el redentorismo, ¿ok? Y que, digamos, le apuestan poco y le invierten poco al trabajo organización. Por ejemplo, yo creo este, que los comanditos son una maravillosa idea, pero que alguien tiene que transformar en potencial organizacional. De nada sirve, como lo dice Miguel Fontán, que tú inscribas un comandito, que después ese comandito no se articule en un gran esfuerzo y que de nuevo no te lleguen los recursos tú no puedes ir a la guerra donde el otro soldado tiene, qué sé yo, un arma de última generación y perros robotizados que hacen con ellos la guerra y drones, y tú, digamos, estés tratando de sacarle filo a una rama para con eso defenderte. Eso no existe. Eso no hay forma. O sea, el balance de poder también se da en el sentido de con qué cuentas tú para ir a a ese momento de la batalla. Y con decir que Capriles ganó y perdió. O sea, con decir eso. Y con decir que las únicas veces que ha ganado el régimen es cuando va solo a la contienda. ¿Ok? Entonces, y sin embargo, el régimen está allí y nosotros estamos acá. Y yo creo que eso también debe ser objeto de nuestra reflexión y debió de haber sido objeto de nuestra reflexión hace mucho tiempo para plantearnos otras formas de hacer política que sin duda son como ganar la oportunidad de ir al Campeonato Mundial de Fútbol.
como yo lo he dicho siempre, y por eso, digamos, la gente se siente tan irritada a veces, es que esto toma tiempo, esto toma tiempo para desarrollar habilidades, para generar fortalezas, para plantearse competencias. Ahora, yo, la verdad, este es un país chiquito y chismoso, en donde si dicen esto es secreto y tú no lo sabes, eso no existe, ¿saben? Porque Sí. si lo estuvieran haciendo, lo supiéramos. Y lo que ellos, no, no, esto es secreto, está bajo resguardo, no existe. O sea, es increíble la cosa. Es que creo que eh, nosotros tenemos como varios problemas que atacar al mismo tiempo. No podemos atacarlo por prioridad. Tenemos que atacarlos al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos que atacar el tema que el político debe buscar las virtudes y no los vicios. Y buscar las virtudes y no los vicios significa una forma de pensar distinta que muchas veces va a llevar al aislamiento hasta que el otro o los otros que lo apoyan entiendan que esa es la forma de progresar, de ir construyendo equipo. Y me explico con este punto, con el ejemplo que tú diste antes. Por supuesto que en política la unidad es algo fundamental, la unidad de esfuerzos es algo fundamental para lograr cambio, bien sea este, las minorías para lograr ajustes en las leyes, o bien sea las sociedades para lograr liberación, o bien sea sociedades para lograr el progreso. ¿Okay? La unidad de propósitos y la unidad de esfuerzo es fundamental. Ahora imagínate, ¿verdad? Si eso fuese suficiente, entonces lo único que tiene que hacer un equipo es agarrar y articularse en 11 jugadores y listo, y empezar a jugar. Y entonces eso saldría bien siempre. Ganaría el que mejor se articule. Pero eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque aquí viene otro elemento que tiene que ver con la virtud. Si tú estás en un equipo, ¿verdad? Y hay alguien que no sabe jugar en la defensa, pero tú lo pones y hay otro que sí sabe jugar en la defensa, pero es un infiltrado del otro equipo y quiere meter autogol, tú lo colocas. Cuando tú le pases el balón o cuando tengas un evento en tu portería significativo, el que no sabe jugar a la defensa va a ser vulnerable, pero el que quiere meter autogol va a meter autogol y vas a perder el juego, por más unidad que tengas. Es que yo le pasé el balón, ¿sí? Pero le pasaste el balón a personas que no estaban preparadas o le pasaste el balón a personas que querían perjudicar al equipo. Entonces, a la unidad, ¿verdad? A ese esfuerzo concertado se le debe sumar otra cosa, escoger siempre a los mejores, escoger siempre a los que estén preparados y si no están preparados, formar. Y como tú dices, eso lleva tiempo. Si la sociedad venezolana hubiese entendido esto en el 2004, cuando estaba la coordinadora democrática, yo creo que en 20 años ya hubiésemos salido de esto. Si hubiésemos entendido que no vale lo que hay, que esa frase de esto es lo que hay es nefasta, ¿verdad? Sobre todo si tu contrincante también juega así, pero tiene más recursos y mejores jugadores, y no porque sean más preparados, sino porque a lo mejor saben meter mejor zancadillas o saben comprar mucho más a tus jugadores, qué sé yo, o les meten miedo y tus jugadores tienen miedo de jugar. Lo cierto es que tú no puedes jugar sin que tu equipo apunte hacia la virtud y sin que tu equipo esté unido. Entonces ya por ahí tenemos el juego perdido. Pero después está esa sociedad que, como tú dices, Víctor, sufre del mal que dije antes, ¿no? Es un sujeto político que tiene la razón del apostador, la voluntad del feligrés que cree en los rituales nada más y la comprensión del admirador. Es decir, lo que diga mi objeto de admiración es verdad y fe ciega con eso. Entonces tú tienes ese sujeto político que además sufre de desmemoria, ¿verdad? Porque tú lo decías, cuando a nosotros se nos presenta esta campaña y la candidata llena de euforia y casi llorando de la emoción dice, esto no se había visto nunca, tú dices, la primera pregunta que tú te haces, ¿y dónde estabas tú cuando estábamos en el 2012, 2013? Eso eran ríos de personas. Cualquiera que haya ido a una manifestación de Capriles puede darse cuenta que la magnitud de ese momento, primero, éramos 9 millones de personas más.
la magnitud de gente en ese momento es muy superior a la de ahora. Eso es así. Entonces, ya por ahí empiezan a falsearte la realidad. Que esta vez sí, que esta vez es distinto. Bueno, ¿qué es distinto? Porque Capriles no tenía sus comanditos, pero Capriles tenía sus testigos en todas las mesas, no sé si recuerdas, que es la versión anterior al comandito. Y aún así no se pudo lograr. Entonces le cambias el nombre y colocas esto con la diferencia que en aquel momento había una estructura de partidos políticos que era mucho mayor a la estructura que tienen ahorita los partidos políticos. Entonces había unas redes que ahorita no hay. No se le dejaba solamente al voluntarismo, sino se vinculaba con la militancia. Yo no sé si ahorita se está haciendo eso, se deja solamente al voluntarismo que tú formes tu comandito y lo inscribas. No sé. Ahora, lo que sí sé es que tú no solamente vas a ir contra el régimen, vas a ir contra la institucionalidad que creó el régimen, ¿verdad? Que es la piedra de tranca, y tú vas a tener que enfrentar los recursos, la organización y las redes de esa institucionalidad. ¿Dio tiempo de preparar a la gente en 3 meses? No sé. Lo que sí sé es que la gente debió por lo menos preguntarse eso y decir qué cosas necesito yo para enfrentar esto, no ir a fe ciega como si fueses a un picnic que te llevas una cestica con un mantel, unas frutas y listo. Porque lo que estás enfrentando no es algo que no tiene experiencia. Lo que te estás enfrentando es algo que tiene ya 25, casi 25 años de experiencia. Entonces, no, y ojo, no solamente experiencia, sino que se ha ido fortaleciendo tanto en las prácticas como en la forma de neutralizar los peligros. Entonces no es lo mismo enfrentar al régimen en el 2007 o en el 2012 o en el 2013 a enfrentarlo en el 2024. Yo no sé si la gente se ha preguntado eso. Yo creo que no. Creo que la gente la gente que esté pendiente de eso, porque también hay una realidad del país. O sea, tú lo vas a ver en pueblos que están devastados, que no tienen luz, que no tienen agua y sale toda la gente porque creo que es lo único que tienen que hacer. Yo no sé si tú haces una manifestación aquí en Caracas y logres esos ríos de gente, o sea, no lo sé, no lo sé, habría que calibrar. Habría que calibrar si tú haces una manifestación un domingo en la autopista y la vuelves a llenar, aunque sea la mitad. Porque por supuesto, si te vas al delta del Orinoco o te vas a cualquier parte del interior del país donde se va la luz 10 horas, donde la gente no tiene gasolina, donde la gente no tiene más nada que hacer, por supuesto que eso es una conmoción, que es el pueblo fantasma que le llegó el Mesías. Pero medianamente, donde hay cierta actividad muy limitada, pero la hay, yo no sé si tengas la misma magnitud. Sí, Pero bueno, sin duda, María Corina es a ver, la líder que se ha puesto a prueba en pueblos secundarios, en ciudades secundarias, en pueblos, y digamos que sin duda ha superado la prueba, ¿no? Ahora, el problema está en que eso, que es expresión del redentorismo, si es capaz de transformarse en capacidad para ganar. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? El que fue lo mismo que pasó la primera campaña de Capriles. Bueno, que iba contra Chávez. Yo creo que esa la perdió, por poco, pero la perdió. Y es que en esa primera campaña, Capriles le empezó a sentir una obsesión enfermiza por el baño de pueblo. ¿Ok? Y los que de alguna manera pudimos estar cerca en un balcón, no que trabajamos allí, sino que apreciábamos el que el, todos los recursos eran y estaban puestos a la disposición de los caprichos de Capriles, que ya había recorrido el país 3 o 4 meses y que quería seguir recorriéndolo, porque él sentía que el tema era el baño de masa. Y, digamos, hubo muchísima debilidad en eso que en campaña se llama recolección de base de datos y organización del día D, que al fin y al cabo es garantizar
que haya representantes en las mesas, testigos, etcétera, y la logística. Bueno, eso le generó a él un sesgo de confirmación de que soy famoso, soy poderoso, soy no sé qué, y el sucede que igualito perdió, porque el otro trabajo no se hizo y para ese otro trabajo no habían demasiados recursos. Te pongo otro ejemplo. Eduardo Fernández, que fue un candidato eh, fuerte de Copey, pero que perdió. Bueno, no es casual que él en su oficina todavía hoy tenga la foto de las grandes manifestaciones. ¿Ok? ¿Pero por qué perdió? Porque se enfrentó a una maquinaria que era más poderosa que la suya y se enfrentó a un candidato que era más poderoso que él, ¿no? El, ahora, no hay que olvidar nunca que nosotros no estamos en esas condiciones ni siquiera en las condiciones en las que jugó Capriles. Estamos en un régimen que ha perfeccionado su dominación y que ha desairado las liturgias democráticas y las ha sustituido por lo que hoy llamamos liturgias totalitarias. Entonces, claro, tú puedes tener a toda la gente, porque es que la pregunta es, si el régimen se sabe tan impopular como efectivamente es. Y si es así, entonces, ¿cuál es la carta? Porque no puede ser la carta de popularidad. Es otra la carta que está jugando. Es otra. La carta, el régimen no es ciego. El régimen sabe que no tiene popularidad desde el 2013, 2014. O sea, sobre todo este régimen que nos ha hecho pasar por una escasez brutal, una hiperinflación que llevó a mucha gente a la quiebra y a otra tanta por el Darién. El régimen sabe que él no tiene la base popular. Sin embargo, por supuesto que lo dice en el discurso, pero es que su fuerza no está allí. Su fuerza está en la capacidad de organizarse para mantenerse en el poder, su fuerza está en la capacidad de elegir la oposición que necesita, fíjate. Ojalá que después de unos años nosotros podamos mirar el pasado y hacer un diagnóstico correcto de la situación y los que no lo vieron en su momento lo puedan ver. El régimen es tan fuerte ahorita su capacidad para mantenerse en el poder que ha logrado una alquimia interesante. O sea, él logró desdoblar el candidato, su adversario político. Es decir, eh, a la candidata que más le conviene al régimen es María Corina, porque ni el conde del Guácharo, que era un poco lo que conversaba hace un año, cuando se le ocurrió la maravillosa idea de las primarias. Ninguno de los candidatos que tenía el régimen a mano podían lograr esa movilización de la gente, aunque sea en pueblitos secundarios o en el interior, en comunidades interesantes e importantes. No lo iban a hacer. La mejor candidata para motivar eso era María Corina. El régimen logró desdoblar su candidato y puso a la que necesitaba hacer campaña, pero que le podría traer complicaciones, porque de repente el día de elección no reconocía los resultados y entonces ahí había una complicación. Y como esa era una complicación y además había detrás un ego exacerbado que tú varias veces lo alertaste, tú no puedes ir por la vida este, sin calibrar a tu oponente y sin saber qué es. Entonces tú tuviste la arrogancia suprema de pararte y decir, sin mí no hay elecciones. Y el régimen, que es el que tiene el poder y escoge los candidatos, digo, ah, sí, sin ti no hay elecciones. Toma. Y se están haciendo unas elecciones sin. Pero ¿qué hizo con ese golpe? Desdobló ese candidato, puso a ella a hacer todo lo que necesitaba para motivar a la gente y llevarla, y puso a otro a ser el representante que va a tener la última palabra. Y él, ese otro, a dar un mensaje de conciliación y no sé qué. Es como logró desdoblar, incluso para lo internacional. Por un lado está María Corina haciendo campaña que es solamente para Venezuela, y bueno, y algunas partes del mundo que entran en esa euforia irracional,
Y por el otro lado, el candidato que en el mejor de los casos, si el milagro ocurre, esa es la persona que va a llegar al poder, no la otra. Esa persona no le compró el plan de gobierno de la que le está haciendo campaña, no le compró su equipo. Él tiene su propio equipo y se reúne con su gente que él considera y habla un mensaje de reconciliación, aquí tenemos cabida todos. O sea, es increíble lo que hizo el régimen para construirse. No solamente se construyó su oposición, sino que logró desdoblar. La otra persona que decía que si no hay elecciones, se sometió a la fuerza del régimen, por lo menos la fuerza administrativa, y puso una sustituta. Y el régimen le dijo, no, ni a ti ni a ella. Y no le quedó más remedio que agarrar uno que ya el régimen le había dado el pre-check, por lo menos. Y al darle el pre-check, bueno, ya había un pasito ganado. Y se sometió a ese, creyendo que ella era la que iba a decir cómo es la campaña y resulta que, bueno, lo que hemos visto, sí, se reúnen ahí 2 minutos, 3 minutos, pero él tiene su agenda y ella la suya. ¿Qué va a terminar pasando? Que como tú dices, el baño de pueblo soba mucho los egos y tú vas a querer siempre vas a necesitar un ego, vas a necesitar sobar. Entonces, ¿qué creo yo que se está, no sé si fue deliberado desde un principio o en todo caso es lo que vendrá como consecuencia? Que este liderazgo liderazgo entre comillas, que está recorriendo el país y está haciendo esa masa, bueno, piense que se pueda quedar como líder, ¿verdad? Después de este fracaso, bueno, yo tomo el liderazgo de la oposición, cosa que no ha hecho ningún candidato todavía. No lo hizo Rosales, no lo hizo Capriles, no lo hizo Guaidó, ninguno de los candidatos presidenciales que han tenido ese baño de gente, porque tampoco hay que olvidar las manifestaciones que se dieron alrededor de Guaidó, sobre todo en Caracas, y lo paraban en las autopistas, igualito que ahora. Lo único que cambia es que antes había un tipo que saludaba y ahora hay una mujer que saluda, pero la dinámica es más o menos similar. Entonces ninguno de ellos pudo seguir siendo el líder de la oposición posterior a su cita con la historia. Yo dudo que esta vez sea diferente, porque además todas esas fuerzas que hoy le apoyan se van a voltear y van a decir, bueno, tú hiciste campaña y perdiste, esa es tu culpa. Y cada quien ahora agarrando un segundo aire, porque la MUT era una plataforma que ya estaba casi que en el olvido, ahora vuelve más o menos a agarrar un segundo aire, todo el mundo está esperando a ver cómo entra en esta nueva posición, se corrió una pole position y todo el mundo está viendo en qué posición arranca la próxima carrera. Yo, obviamente, ¿quién va a salir perjudicado? Aquella persona que no tenga estructura, ¿verdad? Y no sé cómo estarán las estructuras de AD, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, pero eran estructuras que estaban un poco más organizadas, que estaban un poco más desarrolladas que la estructura que podía tener 20, que además era una estructura que se formaba con el voluntarismo de la gente, mientras que las otras son unas estructuras más formales, como debe ser las estructuras políticas. Entonces, yo no sé qué va a pasar el 29. Lo que sí creo es que si se está pensando que ante ese fracaso surge un nuevo liderazgo que ahora sí no lo va a poder habilitar nadie, no lo va a poder inhabilitar nadie, yo creo que eso es una peligrosa fantasía que debe ser calibrada, porque lo que puede terminar pasando es que el régimen diga, bueno, ya este fue el último juego, ahora tenemos que hacer otra posición porque esta fue desgastada. Me salvó en esta última partida, pero ahora cambian las reglas, es como la Champions. Esta va a ser la última Champions con esas reglas. Bueno, esta va a ser las últimas elecciones con esa oposición. Es lo que creo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero yo coincido contigo. Y coincido contigo en algo más. Sigue siendo ella el personaje político que más conviene al régimen, porque ella metabolizó los castigos y sigue validando unas elecciones que no son.
Entonces, el régimen puede decir, mira, hasta ella está yendo, está participando en las elecciones, está recorriendo el país, todos están recorriendo el país. Al candidato, por cierto, nosotros lo estamos protegiendo de todo mal, le mandamos la policía política para que lo resguarde, así que aquí están dadas por lo menos las mínimas garantías para que ustedes puedan validar esto que está ocurriendo en Venezuela y por lo tanto validen el gobierno que de esa elección va a salir. Es la tragedia absoluta en ese sentido, la tragedia absoluta. Pero bueno, este, es bueno volver a leer a Mario Briceño Iragorri, es bueno volver a leer a Rómulo Gallego y siempre es muy bueno, de verdad, el contorno político, leerse Terapia para el Emperador de Miguel Llorens. Ahí hay muchas referencias al manejo de los líderes venezolanos, del líder que surge en Venezuela, líder deportivo, en nuestro caso líder político, que vale la pena reflexionar porque es que yo creo que a este liderazgo le sale psicólogo. Bueno, gracias a todos, suscríbanse al canal, denle like al programa si les gusta, tienen todo el derecho a incomodarse con estas cosas que decimos porque entendemos que hay una oleada de euforia redentorista brutal, pero vale la pena preguntarse si eso tiene sentido. Y si tiene sentido, siga en esto, hasta digamos que la fuerza de los hechos le digan lo contrario. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Chao, Gracias, Miguel. a ti.